¿Alguna vez has oído hablar de coches malditos? ¿Y si te dijera que existe un vehículo que no solo está embrujado, sino que caza a sus víctimas, destroza sus almas y las atrapa para siempre? Hoy, conocerás el Opala Negro, una historia macabra, aterradora e imposible de olvidar. Pero ten cuidado, al ver este video, puede que no salgas ileso. Entonces, deja tu like ahora, suscríbete al canal, activa la campanita porque esto es solo el comienzo. Quiero saber qué opinas en los comentarios, pero te advierto, solo los más valientes llegarán hasta el final. ¿Estás listo para subirte al coche? ¡Vamos allá! Aquí está el desarrollo detallado de los primeros capítulos de El Opala Negro. Siempre pensé que las leyendas eran solo eso, cuentos para asustar a los crédulos. Hasta que vi El Opala Negro. Y ahora, cada noche, me despierto sudando frío, esperando escuchar ese motor rugiendo otra vez en la distancia. Era una noche de octubre cuando escuché por primera vez sobre el Opala Negro. Estaba trabajando en un artículo sobre misterios urbanos y accidentes inexplicables. Una fuente me habló del coche maldito, un modelo antiguo que parecía acechar a sus víctimas antes de matarlas. Según él, las personas que lo veían o investigaban su historia terminaban desaparecidas o encontradas en condiciones espantosas. Esa misma noche, recibí un correo extraño. Solo contenía una frase: "Lo has llamado. Él vendrá por ti". Pensé que era una broma, pero a la medianoche, cuando regresaba a casa, lo vi por primera vez. Estaba estacionado bajo una farola rota, su pintura negra brillante como un abismo, y sus faros parecían ojos que me miraban fijamente. No había nadie al volante, pero el motor rugía suavemente. Cuando intenté acercarme, el coche arrancó y desapareció en la oscuridad, dejando un olor metálico en el aire. Al día siguiente, hablé con un colega, Jaime, que siempre estaba dispuesto a ayudarme con investigaciones extrañas. Le conté sobre el Opala y, aunque al principio se rió, aceptó buscar más información. Por la noche, Jaime me llamó desde su móvil. Sonaba nervioso. Me dijo que había encontrado algo importante y que nos veríamos al día siguiente. Pero esa reunión nunca ocurrió. La policía encontró su cuerpo en un descampado a las afueras de la ciudad. Su auto de alquiler, negro como el Opala, estaba destruido, pero las marcas en su cuerpo eran lo más extraño. Tenía cortes profundos en la piel que parecían haber sido hechos con alambres de metal. Sus ojos estaban abiertos, congelados en una expresión de terror. Al revisar su teléfono, encontré una última grabación. En el audio, se escuchaba a Jaime gritando: "Está aquí. Dios mío, no puedo salir", seguido de un ruido ensordecedor de un motor y un crujido final. Decidí profundizar más en la historia, ignorando el miedo que comenzaba a apoderarse de mí. Descubrí que el Opala Negro había pertenecido a un asesino conocido como el Carcelero. En los años 80, este hombre usaba su coche para secuestrar a sus víctimas, mujeres y hombres jóvenes que desaparecían sin dejar rastro. La leyenda decía que el asesino murió cuando el coche chocó contra un tren en un cruce ferroviario, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, comenzaron los rumores. El Opala seguía apareciendo en las carreteras y lugares oscuros, cobrando nuevas víctimas. El coche lo atrapa todo, tu cuerpo, tu alma. No lo mires demasiado tiempo. Si lo ves en el retrovisor, ya es tarde. Esas palabras resonaban en mi cabeza mientras seguía investigando. Esa noche tuve que conducir por una carretera rural. Mientras manejaba, sentí una presencia detrás de mí. Revisé el espejo retrovisor y allí estaba, el Opala Negro, siguiéndome a unos metros de distancia. Aceleré, pero el coche también lo hizo. Sus luces altas me cegaban, y el sonido de su motor resonaba como un rugido de una bestia. Pensé en detenerme, pero una voz en mi mente me advirtió: "No te detengas. No mires atrás". Finalmente, llegué a un cruce y giré bruscamente. Cuando miré por el retrovisor, ya no estaba. Solo quedaba un rastro de marcas de neumáticos que se desvanecían en la distancia. No sé por qué sigues leyendo esto.
No sé qué buscas, pero si sigues adelante, te advierto, el Opala negro no solo acecha en mi mundo. Tal vez ya esté en el tuyo. ¿Lo has visto? ¿Oyes ese motor a lo lejos? No cierres los ojos. Él ya sabe que lo estás buscando. Pensé que lo peor ya había pasado, pero estaba equivocado. Lo que vi en ese taller no era solo un coche maldito, era un portal al infierno mismo. El taller estaba en completo abandono, pero parecía respirar por sí mismo. Las paredes tenían grietas que formaban patrones extraños, como rostros distorsionados congelados en un grito. El suelo estaba cubierto de manchas de aceite seco, mezcladas con algo más oscuro que no quería identificar. En el centro del lugar había un Opala negro destrozado, con el capó abierto como si fuera una boca esperando devorarme. Al acercarme, escuché un ruido que me heló los huesos, un crujido metálico como de cadenas arrastrándose. Me congelé al ver lo que parecía una figura sentada en el asiento del conductor. No era humana. Era una sombra con ojos rojos incandescentes que me miraban fijamente. No podía moverme, mi cuerpo estaba paralizado mientras esa cosa salía del coche, arrastrándose como si no tuviera huesos. Justo antes de que pudiera tocarme, un ruido externo rompió el hechizo. Miré hacia la entrada, y cuando volví la vista al coche, la figura había desaparecido. El Opala seguía allí, pero sentí que algo invisible me observaba, acechándome. Cuando salí corriendo, algo me siguió hasta mi coche. A kilómetros de distancia, todavía sentía el olor nauseabundo de aceite y sangre impregnando mi ropa. Cuando vi cómo el Opala la atrapó, entendí que esto no era una simple maldición. Era un depredador, y nosotros, sus presas. Convencí a Sofía de acompañarme al taller, a pesar de las advertencias. Ella era valiente, demasiado valiente. Entramos juntos y, al principio, todo parecía normal. Ella se inclinó para examinar el motor del Opala, tocando los restos oxidados con sus herramientas. «Esto está raro», murmuró. «Es como si este coche estuviera vivo. Mira estas marcas, parecen cicatrices, no daño mecánico». De repente, el ambiente cambió. El aire se volvió denso y frío, y un sonido agudo comenzó a llenar el espacio. Sofía me miró con pánico cuando las puertas del Opala se cerraron de golpe, atrapándola dentro. Corrí hacia el coche, pero algo me empujó hacia atrás. Era como si el coche hubiera generado un campo invisible. Vi a Sofía golpeando las ventanas, sus gritos amortiguados por el rugido del motor. Las cadenas comenzaron a aparecer, saliendo de las grietas del suelo, envolviéndola como si fueran serpientes de metal. El momento final fue un espectáculo de horror, las cadenas apretaron con fuerza hasta que su cuerpo fue destrozado, dejando fragmentos de carne y sangre por todo el taller. En el capó apareció grabada una palabra, asterisco, tuyo. Asterisco. Cuando el coche finalmente se detuvo, su interior estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaron sus herramientas, manchadas de algo que definitivamente no era aceite. Pensé que al menos podría entenderlo, encontrar una lógica. Pero lo que vi en esa grabación fue una ventana a la locura. Revisé la grabación de seguridad con manos temblorosas, casi esperando no encontrar nada. Pero lo que vi en las imágenes superó cualquier pesadilla que pudiera imaginar. La grabación comenzó mostrando a Sofía entrando al taller. Todo parecía normal al principio, pero entonces noté un pequeño detalle: el Opala movía sus luces ligeramente, como si estuviera reaccionando a su presencia. Cuando Sofía se acercó, el coche empezó a emitir un vapor oscuro que parecía envolverla. En las imágenes, podía ver las cadenas saliendo del suelo, pero lo peor fue cuando las cámaras captaron el interior del coche. Había algo sentado en el asiento del conductor, un cuerpo humanoide con piel de metal y un rostro compuesto de fragmentos de los rostros de las víctimas. Era Sofía, pero también era Jaime, y había otros que no reconocí. Todos gritando sin voz, atrapados en esa abominación. En el último fotograma, el coche giró sus faros hacia la cámara. Mis manos temblaron al ver mi propio reflejo distorsionado en ellos.
Una voz comenzó a salir del audio de la grabación, susurrando palabras que no podía entender, pero que sentía como un eco en mi mente. Apagué el monitor, pero los susurros continuaron, como si el Opala estuviera dentro de mi casa. Descubrí que mi conexión con el Opala negro era más profunda de lo que jamás habría imaginado. Mi sangre llevaba la marca de su condena. El libro que encontré en una librería polvorienta tenía páginas gastadas y dibujos hechos con una precisión casi inhumana. Uno de los capítulos hablaba de vehículos malditos, instrumentos de muerte utilizados por asesinos para prolongar su existencia. Pero cuando leí la descripción del Opala negro, algo cambió en el aire. El texto describía un coche fabricado en los años 70, modificado para el asesinato, con una sed de sangre insaciable. Según el autor, su conductor original, Javier Valdés, había sellado un pacto para transferir su alma al vehículo y convertirlo en un predador eterno. Un detalle me hizo temblar: el Opala reclama las almas de aquellos que comparten su linaje. Cerré el libro de golpe, el corazón latiendo en mi garganta. Llamé a mi madre esa noche, algo que no hacía desde hacía años. Su voz temblaba cuando mencioné el nombre de mi abuelo. «Nunca hables de él», me dijo entre sollozos. «Él eligió el mal, y nosotros vivimos con las consecuencias. Pero si el coche te ha encontrado, no hay escapatoria». De repente, escuché un rugido de motor al otro lado de la línea, y la llamada se cortó. Corrí al teléfono, pero ya era tarde. El Opala estaba fuera de mi casa, y en sus ventanas veía reflejada la cara de mi madre, gritando en silencio. Cada muerte me acercaba más a la verdad. Pero también me alejaba de la cordura. Después de la conversación con mi madre, busqué ayuda en mi amigo Daniel. Era un hombre escéptico, que no creía en supersticiones ni maldiciones. Alquilamos un camión con la intención de destruir el Opala negro llevándolo a un desguace. Cuando llegamos al taller, Daniel se burló del coche. «¿Esto es lo que te da miedo?». «Es solo chatarra oxidada», dijo mientras se subía al asiento del conductor para moverlo. Tan pronto como giró la llave, el Opala cobró vida. Las luces delanteras se encendieron, y el taller se llenó de un sonido que no era de este mundo, un grito compuesto de miles de voces humanas. Daniel intentó salir, pero las puertas se bloquearon automáticamente. Fui testigo impotente de cómo el coche comenzó a aplastarlo lentamente contra el asiento, el volante girando como una garra metálica que perforaba su pecho. Cuando las ventanas se empañaron de sangre, el motor rugió y el coche desapareció frente a mis ojos. Horas después, recibí una llamada de un número desconocido. Respondí, y lo único que escuché fue la voz de Daniel susurrando: «No es un coche. Es el infierno mismo». El Opala no solo mataba. Jugaba con mi mente, distorsionaba mi percepción de la realidad. Esa noche, lo vi estacionado frente a mi casa nuevamente. En lugar de escapar, decidí enfrentarme a él. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso pesaba como si el aire estuviera cargado de electricidad. Cuando llegué a 1 metro del coche, vi algo en el parabrisas, mi reflejo. Pero no era yo. Era una versión distorsionada de mí mismo, con ojos negros como pozos y una sonrisa antinatural que se extendía de oreja a oreja. «¿Sabes quién eres realmente?», susurró el reflejo, moviendo los labios mientras yo permanecía en silencio. Retrocedí, pero el reflejo siguió hablando: «Eres parte de esto. Siempre lo fuiste. Tu sangre lo llama. ¿Cuánto más resistirás?». De repente, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré, pero no había nadie. Cuando volví la vista al Opala, ya no estaba. Solo quedaba una marca en el suelo, escrita con aceite: «Tu destino está sellado». El Opala no solo me perseguía en la realidad, ahora invadía mis sueños, arrastrándome a un abismo del que no podía escapar. Esa noche, soñé con una carretera infinita, envuelta en una niebla densa y fría. El rugido de un motor resonaba en la distancia, cada vez más fuerte. Estaba atrapado en el asiento del conductor del Opala, mis manos pegadas al volante, incapaz de moverme. Frente a mí,
la carretera comenzó a llenarse de figuras oscuras que se materializaban de la niebla. Cada una de ellas tenía rostros deformados, bocas abiertas en gritos silenciosos, y ojos vacíos que me miraban fijamente. Reconocí a algunos: Sofía, Daniel, Jaime, y mi madre. Intenté gritar, pero una fuerza invisible me comprimía el pecho. Entonces, el coche aceleró por voluntad propia, atropellando a las figuras. Cada impacto resonaba como un trueno, y sentía las vibraciones en mi cuerpo, como si también estuviera siendo destrozado. El parabrisas se llenó de sangre, y cuando traté de limpiarlo, la voz familiar del coche habló en un susurro metálico: «Tu alma es mía». Me desperté de golpe, empapado en sudor. Pero algo no estaba bien. Mi ventana estaba abierta, y en mi escritorio encontré las llaves del Opala, brillando bajo la luz de la luna. El horror no se detenía. Cada muerte alimentaba la oscuridad del Opala, haciéndolo más fuerte. Y ahora, otra vida sería consumida. Después del sueño, decidí pedir ayuda a un sacerdote que había oído hablar de casos similares, el padre Esteban. Cuando llegué a su iglesia, noté que su semblante era sombrío. Me escuchó en silencio mientras le relataba mi historia. «Esto no es solo un coche», dijo finalmente. «Es un recipiente para el mal, un portal que conecta nuestro mundo con el infierno». Decidimos regresar juntos al taller para intentar un exorcismo. Armado con agua bendita y una cruz antigua, el padre Esteban comenzó a rezar frente al Opala. Durante los primeros minutos, el coche permaneció inmóvil, como si estuviera evaluando la situación. Pero entonces, las luces se encendieron, cegándonos. Las puertas del taller se cerraron de golpe, y un viento helado llenó el lugar. Las oraciones del sacerdote se volvieron frenéticas cuando las cadenas comenzaron a salir de las sombras, enroscándose alrededor de él. Grité al ver cómo las cadenas lo levantaban en el aire, retorciéndolo hasta que su cuerpo emitió un crujido desgarrador. El Opala lo arrastró hacia el capó, donde su cuerpo fue absorbido por el metal. Su rostro quedó grabado en el coche, deformado por el dolor. Antes de desaparecer, el coche dejó una frase en el suelo: «La fe no es suficiente». El Opala no eligió perseguirme al azar. Descubrí que mi conexión con él era tan profunda como aterradora. Aterrorizado tras la muerte del sacerdote, volví al libro que había encontrado. En sus páginas, encontré un capítulo detallando la historia de Javier Valdés, el conductor original del Opala. Descubrí que Javier no solo había sido un asesino en serie, también había realizado un ritual oscuro para unir su alma al coche, con la intención de convertirlo en un arma inmortal de venganza. Lo que me dejó sin aliento fue una lista de nombres en una página desgastada. Mi apellido estaba allí, junto con el de mi madre. «La maldición sigue la sangre», decía el texto. Llamé a mi madre una vez más, exigiendo respuestas. Entre sollozos, confesó que Javier Valdés era su padre. Había intentado huir de su legado, pero el Opala siempre encontraba a su familia, reclamando a los descendientes como conductores para perpetuar el ciclo de muerte. «No podemos escapar», dijo mi madre. «Pero tal vez puedas detenerlo, aunque cueste tu vida». Colgué la llamada, sabiendo que ahora estaba solo. Pero esa noche, el Opala reapareció frente a mi casa. En su parabrisas, vi una silueta conocida, la de mi madre, atrapada dentro. El Opala sabía cómo manipularme. Me quitaba todo lo que amaba, dejándome solo con el horror. Esa noche, mi amiga Clara decidió ayudarme. Era la única persona que me quedaba, y aunque le advertí del peligro, insistió en acompañarme al taller para destruir el coche. Armados con gasolina y herramientas, nos dirigimos al lugar donde todo había comenzado. Clara entró al coche con un amuleto que supuestamente la protegería mientras yo preparaba el combustible para incendiarlo. Al principio, todo parecía tranquilo. Pero justo cuando me acerqué con la gasolina, las puertas del Opala se cerraron y el motor rugió con una fuerza sobrenatural. Vi cómo las ventanas se empañaban con un vapor negro, y los gritos de Clara llenaron el lugar. Golpeé las ventanas con todas mis fuerzas, pero era inútil.
Cuando logré abrir la puerta, el cuerpo de Clara había desaparecido. En el asiento del conductor encontré algo que me heló la sangre, su rostro, arrancado y pegado al respaldo, con una expresión de agonía eterna. El coche rugió y desapareció en un torbellino de sombras. Quedé solo en el taller, con las palabras "eres el siguiente", grabadas en el suelo. Sabía que debía enfrentar al Opala. Pero cuanto más me acercaba, más entendía que no había manera de ganar sin pagar un precio. Después de la muerte de Clara, algo dentro de mí cambió. Ya no era miedo lo que sentía, sino una mezcla de odio y desesperación. Pasé días investigando en foros oscuros sobre rituales de exorcismo, sacrificios y maldiciones ancestrales. Una respuesta se repetía en cada rincón de la red: para destruirlo, debes enfrentarlo en su propio terreno. Preparé mi plan: atraer al Opala a un lugar donde pudiera encerrarlo y destruirlo. Elegí el cruce de una vieja carretera abandonada, conocida por ser escenario de múltiples accidentes mortales. Según las leyendas locales, ese lugar era una especie de punto de encuentro entre el mundo de los vivos y los muertos. Llegué al cruce al anochecer, llevando conmigo herramientas, gasolina y un viejo amuleto que había encontrado en el libro de Javier Valdés. Sabía que era arriesgado, pero ya no tenía nada que perder. A las pocas horas, escuché el rugido familiar del motor. El Opala apareció desde la oscuridad, sus luces brillando como ojos demoníacos. El aire se volvió pesado, y el sonido de cadenas arrastrándose llenó la noche. Coloqué un círculo de sal alrededor de mí, siguiendo las instrucciones del libro, y esperé a que el coche se acercara. Pero en lugar de detenerse, aceleró, rompiendo el círculo como si fuera nada. El impacto me lanzó al suelo, y cuando abrí los ojos, estaba dentro del Opala, en el asiento del conductor. El volante se movía solo, y el coche comenzó a avanzar hacia un abismo negro. En el espejo retrovisor, vi rostros conocidos, todos gritando en silencio mientras sus manos trataban de alcanzarme. «Bienvenido a tu destino», dijo una voz que no era la mía, resonando en mi mente. Dentro del coche, el tiempo y el espacio dejaron de existir. Era un prisionero en un laberinto de horror eterno. El interior del Opala era un mundo propio, una dimensión donde el dolor y el sufrimiento parecían infinitos. Las paredes del coche se transformaron en carne palpitante, cubiertas de ojos que me observaban mientras intentaba moverme. El volante, ahora una garra de metal, se incrustó en mis manos, obligándome a conducir por una carretera que parecía no tener fin. A los lados del camino, podía ver escenas de las muertes de las víctimas anteriores. Sofía siendo destrozada por las cadenas, Daniel atrapado en el asiento, el padre Esteban siendo absorbido por el capó. Cada imagen era más grotesca que la anterior, y sus gritos resonaban en mis oídos como un eco interminable. En un momento, el coche se detuvo frente a un enorme espejo que reflejaba no mi rostro, sino el de Javier Valdés. «Eres mi heredero», dijo el reflejo, sonriendo con dientes manchados de sangre. «Acepta tu destino, y podrás escapar de este sufrimiento». Negué con la cabeza, pero el espejo comenzó a brillar intensamente. De repente, una figura salió de él, era yo, pero una versión oscura y retorcida, con ojos negros y una sonrisa demoníaca. «Solo hay dos caminos», dijo mi doble. «Conduce para siempre, o convierte el dolor en poder». Entendí que la única manera de escapar era enfrentarme a mí mismo, a mis miedos, y al horror que había aceptado como parte de mi vida. El Opala volvió a rugir, y las cadenas comenzaron a envolverme lentamente, como si el coche estuviera devorándome. En medio del caos, recordé el amuleto que había traído conmigo. Con todas mis fuerzas, lo agarré y lo coloqué sobre el tablero, esperando que funcionara. El coche reaccionó inmediatamente, temblando como si estuviera vivo. Las luces parpadearon, y el paisaje a mi alrededor comenzó a desmoronarse. Aproveché el momento para tomar el control del volante y dirigir el coche hacia el abismo que había visto antes. «Si voy a morir,
Me llevaré este maldito coche conmigo, grité, sintiendo como las cadenas se apretaban más fuerte. El Opala intentó resistirse, pero el poder del amuleto parecía debilitarlo. Justo antes de caer en el abismo, escuché la voz de Javier Valdés gritando: «Esto no termina aquí. Siempre habrá otro conductor». El coche cayó, y todo se volvió negro. No sabía si había muerto, si seguía vivo o si estaba atrapado en algún lugar entre ambos mundos. Desperté en un vacío absoluto. No había luz, ni sonido, ni tiempo. Solo podía escuchar mi propia respiración, lenta y pesada, como si estuviera siendo forzada por algo que no era humano. Entonces, una chispa brilló en la distancia, una luz tenue que comenzó a crecer. Cuando me acerqué, vi el Opala, suspendido en el aire como una bestia atrapada en cadenas. Pero las cadenas no lo contenían, parecía que lo alimentaban, pulsando con energía oscura que atravesaba cada rincón de ese lugar. Un hombre emergió de las sombras. Reconocí su rostro de inmediato: Javier Valdés. Su piel estaba pálida, como un cadáver, y sus ojos ardían con un fuego negro. «Creíste que podías escapar», dijo con una voz que resonaba como metal chocando. «Pero no puedes destruir lo que eres. Estás vinculado a mí, a este coche, a esta maldición. Solo hay una salida». Javier extendió una mano hacia mí, y cuando la toqué, el vacío cambió. Estaba en la carretera otra vez, pero ahora era yo quien conducía el Opala, y el poder que sentía en mis manos era indescriptible. «Solo un sacrificio final puede romper el ciclo», dijo Javier desde el asiento del pasajero. «Pero ese sacrificio es tu humanidad». Había llegado al punto donde no podía retroceder. Mi decisión definiría si viviría como un monstruo o moriría como un hombre. Conduje el Opala por un paisaje desolado, un lugar donde el cielo y la tierra se mezclaban en un torbellino de grises y negros. Cada kilómetro que recorría, sentía el coche fusionándose conmigo, el metal se convertía en carne, y los latidos del motor resonaban en mi pecho. A lo lejos, vi una figura, era mi madre, de pie en medio de la carretera. El Opala aceleró por su cuenta, como si quisiera aplastarla. «Detente», grité, tirando del volante con todas mis fuerzas. Pero el coche no obedecía. Entonces, recordé el amuleto. Con un último esfuerzo, lo levanté y lo incrusté en el tablero. El Opala chilló como una bestia herida, y el mundo comenzó a desmoronarse a mi alrededor. La figura de mi madre desapareció, reemplazada por cientos de rostros que gritaban: «Todos las víctimas del coche». Javier apareció de nuevo, esta vez en el asiento trasero. «Si haces esto, romperás la maldición, pero pagarás el precio más alto». Sin pensarlo dos veces, giré el volante hacia un vacío que se abría en el horizonte. El Opala cayó, y conmigo, su maldición. Cuando abrí los ojos, no estaba seguro de si había ganado o si el verdadero infierno apenas comenzaba. Desperté en el mismo cruce donde todo había comenzado. La carretera estaba desierta, y el Opala ya no estaba. Pero algo dentro de mí había cambiado. Mi reflejo en un charco cercano mostraba unos ojos que no eran míos, negros como la noche, sin rastro de alma. Sabía que había roto la conexión con el coche, pero una parte de su maldición seguía dentro de mí. El precio de mi libertad no fue mi vida, sino mi humanidad. Regresé a casa, tratando de reconstruir mi vida, pero las noches eran interminables. Soñaba con cadenas, con motores rugiendo, con Javier Valdés susurrando en mi oído: «Siempre habrá otro conductor». La última página del libro que había encontrado apareció sobre mi cama una noche, con un mensaje escrito en sangre: «El Opala nunca muere, solo elige a su próximo dueño. Prepárate». Desde entonces, vivo con el terror constante de que el coche regrese. Y ahora, al compartir esta historia contigo, solo me queda una advertencia: si alguna vez escuchas un motor rugiendo en medio de la noche, corre. Porque puede que sea el Opala negro, y esta vez, venga por ti.